Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de aritmética. Hoy día ya entramos a un nuevo tema que es los números decimales. Sí, hoy día vamos a ver qué son los números decimales, cómo es que se leen, cómo interpretamos para poder escribirlos y una que otra cosa que es necesario saber, ¿no? Si se usa punto o se usa coma para los decimales. Ya eso vamos a explicar hoy. Entonces, vamos a empezar. Números decimales. ¿Qué son los números decimales? Son números que tienen una parte entera y una parte decimal. ¿Ok? Así, recontra sencillo. Entonces, si ustedes ven ahí en la pizarra, tenemos un número al que nosotros consideramos un número decimal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una parte entera, que es el número que está al lado izquierdo de la coma, ¿ya? Y tiene una parte decimal, que es la parte que está a la derecha de la coma, que está aquí, ¿ok? Entonces, de aquí nosotros vamos a ver cómo es que se tiene que leer esto de aquí. Porque dependiendo de la cantidad de dígitos que hay en la parte decimal, va a llevar un nombre específico. Ya, dependiendo de la posición, también va a llevar un nombre específico. Entonces, ahí está Fernando entrando recién a clases. ¿Listo? Entonces, otra cosa también que quiero decirles es que los números decimales también se relacionan con las fracciones. Y luego vamos a ver cuál es esa explicación, ¿no? ¿Por qué las fracciones son equivalentes a números decimales y los números decimales son equivalentes a fracciones? ¿Ya? Entonces, los números decimales se relacionan con las fracciones, ¿ya? Porque representan una cantidad, pero escrita de diferente forma. Y ahorita ya vamos a ver por qué. Pero primero vamos a ver la parte en donde tenemos aquí una pequeña tablita de las posiciones, del orden, en el que se deben de colocar las cifras, ¿sí? Para nosotros poder saber cómo se leen los números decimales, ¿ya? Imagínate de que yo tengo 4 unidades, por ejemplo. Tú sabes que estos son 4 unidades, o sea, 4 cosas, ¿ya? 4 cosas. Pero en el momento en que yo le agregue una parte más chiquita que el 1, pero que no sea 0, sino más pequeña que el 1, lo que tienes que hacer es colocar una coma al lado derecho de ese número 4. Este 4 representa las unidades. Tú ya conoces, ¿verdad? Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, eso ya lo conoces. ¿Ya? Pero ahora vamos a ir hacia el lado derecho, en donde, como tú puedes ver, aquí tenemos las posiciones dependiendo de cuántas cifras hay. En el primer casillero, si yo colocara un número, pues diferente de 0, claro, tendríamos, por ejemplo, 4,2. ¿Cómo se leería eso? 4 enteros, 2 décimos. 4 enteros, 2 décimos. Mira en la posición en la que se encuentra este decimal, ahí en ese casillero, ahí lleva su nombre. 4 enteros, 2 décimos. Si le agrego otro, ya no sería 4 enteros, 2 décimos. Ahora se llamaría 4 enteros, 23 centésimos. 4 enteros, 23 centésimos. Si le agrego otra cifra, 4 enteros, 235 milésimos. 4 enteros, 235 milésimos. Si agrego otra cifra, por ejemplo, a mí me dicen que trabaje con 4 enteros, 2350 10 milésimos. Acá sí puedo decir eso. ¿Por qué? Porque estoy agregando ese cero, pero acompañado de todas estas cifras. ¿Ya? ¿Puedo agregar otras? Sí, podría agregar otra más. Por ejemplo, aquí, 4 enteros, 23.501 100 milésimos. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ir leyendo los números, dependiendo de cuál es la posición de esta última cifra decimal. Dependiendo de la última cifra decimal, lleva el nombre.
¿ok? Y recuerden que tienen número de cifras específicos. Por ejemplo, los décimos solamente tienen una cifra, ¿ok? Si dices 15 décimos, no puedes colocar esos 15 en una sola cifra. Ahorita vamos a explicar qué se hace cuando tienes más cifras de las que puede ocupar los décimos que te dictan, por ejemplo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, de manera de conclusión, se lee primero la parte entera, en este caso 4 enteros, de esa forma, y luego la parte decimal, agregando al final la posición del orden decimal, ¿no? Si termina en décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, ahí está todo, ¿ya? Avanza de 10 en 10, como puedes ver. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y así. ¿Listo? Axel va a entrar ahorita al curso, va a entrar a la clase. Aquí creo que tengo que hacer una corrección, porque aquí sería 10 millonésimos y acá 1000 millonésimos. Aquí tengo que hacer una corrección. Ya, vamos a pasar al siguiente de todas formas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, o unos ejemplos, miren aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, 3,06. ¿Cómo se debe de leer esto? Por su posición, aquí, este es décimos y este es centésimos, ¿verdad? Entonces serían 3 enteros, 6 centésimos. ¿Por qué? Porque estoy leyendo este número que está aquí al final. 6 centésimos. ¿Cómo leería este de aquí? 25 enteros, 64 ¿qué? A ver, décimos, centésimos, milésimos. Ah, ya, este es milésimos. Entonces sería 64 milésimos. 25 enteros, 64 milésimos. ¿Cómo leería esto de aquí? ¿Hay parte entera? ¿Hay un valor diferente del cero? No. No, ¿verdad? El cero no representa cantidad. Entonces, como el cero no representa cantidad, no se lee cero enteros, ¿ok? No se lee cero enteros, eso no se debe hacer. Simplemente mencionas de frente la parte decimal. Vamos a ver en qué posición está. Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, ¿ok? Entonces se leería 4 10 milésimos, porque ese 4 está en esa posición. ¿Listo? Dependiendo de la posición de la última cifra es la que lleva el nombre aquí. Si tuviese dos cifras, por ejemplo, 14, 14, 10 milésimos. Si tuviese tres cifras, 114, 10 milésimos. Si tuviese cuatro cifras, no sé, 4114, 10 milésimos. Dependiendo de lo que veas aquí en los valores. Pero si son ceros, simplemente enuncias el valor más pequeño. En este caso el 4. 4, 10 milésimos. ¿Listo? Ahora, en el caso contrario en que te dicten, ¿no? Que te dicten el decimal y te digan, por ejemplo, en un problema, trabaja con 15 décimos. 15 décimos. Primero lo que vas a hacer es colocar el número 15. Eso es lo primero que vas a hacer. Ahora piensa, en los décimos, que es la primera casilla que está al costado de la coma, ¿podrán entrar 15? O sea, dos cifras pueden entrar aquí en el casillero de los décimos. No, ¿verdad? No podría poner 0,15 y decir que esos 15 son décimos, porque si no ya se llamarían, ¿qué cosa? Centésimos. 0,15 no es lo mismo que 0, y un 15 y un 5 al mismo tiempo en el mismo casillero. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En el que las cifras son mayores que la cantidad de casilleros a la que le pertenece ese decimal. Lo que se hace es buscar agrupar el exceso en grupos de 10. Por ejemplo, si tú ves, en el caso de los décimos, como solamente admite una cifra y la siguiente ya pasa a ser entero, cuando juntas grupos de 10, se convierte en un entero. En este caso, si tengo 15 décimos y yo junto de 10 en 10, tendría un grupo de 10 y 5 décimos. ¿Y cómo se leería eso?
un entero, 5 décimos. Entonces la coma tendría que ir por aquí. Admitir. A ver, Sandra, que se salió de la clase al parecer. Ya. Entonces, por ejemplo, en el caso de 15 décimos, como no puede ocupar, el número 15 no puede ocupar el mismo casillero, lo que vamos a hacer es correr la coma a un costado. ¿Ya? De tal manera que de ese 15 vamos a tener un entero, 5 décimos. O sea que 15 décimos se escribiría de esta forma. Un entero, 5 décimos. El exceso que tengamos, el exceso de decimales que tengamos, lo tenemos que convertir en enteros. ¿Ok? Ahora, si ocurriera el caso de que te dictan, ¿no? Por ejemplo, 2.643 centésimos. ¿Ok? 2.643 centésimos. Vamos a copiar el número, 2.643. ¿Cuántos casilleros deben haber para que sea centésimos? A ver, décimos, centésimos. 2 nada más, ¿verdad? Y acá tengo 4 cifras. Pero los centésimos son solamente 2 cifras después de la coma. Solo 2 cifras después de la coma. Entonces, ¿dónde debería ir la coma? Cuento 2 cifras nada más. 1, 2. Aquí debe de ir la coma y el resto se convierte en enteros. Es la forma práctica. ¿Ya? Tienes que contabilizar. Si es centésimos, ¿cuántas cifras voy a utilizar del número que me están dictando? Y lo que sobre en casilleros, eso se va a convertir en enteros. ¿Ok? Entonces, la cantidad en decimales excede el número de cifras de la posición, se convierte el exceso en enteros. ¿Ya? Luego, ¿cómo se relacionan las fracciones con los decimales? ¿Ya? En este caso, aquí tenemos un rectángulo. ¿Ya? Tenemos un rectángulo, el cual ha sido dividido en 10 partes iguales. Cada uno de estos cuadraditos equivale a la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, pongamos que yo trabajo con 3 cuadraditos de los 10 cuadraditos. ¿Ok? ¿Cómo se escribe eso en fracción, en su representación simbólica? 3 décimos, profesor. Ya, pero ¿cómo lo escribirías, Sandra? Como fracción me refiero. ¿Cómo lo simbolizarías? ¿Mm? ¿Cómo simbolizas 3 décimos en fracción? O sea, cuando lo escribes con números, mejor dicho. Ah, ya. 3 décimos, pues. 3 décimos, ya. 3 décimos se escribe como un 3 con una línea divisoria y un 10. 3 Eso, décimos. profe. Ya, eso, eso. Entonces, como dice Sandra, ¿cómo se llama esto? 3 décimos, ¿verdad? Eso se llama 3 décimos porque son 3 partes de 10. Pero no te hace recordar 3 décimos a lo que acabamos de ver hace ratito en cómo es que se lee un número decimal. Entonces, ese 3 décimos escrito en números decimales se vería de esta forma. 0,3. Este 3 está en la posición de décimos, ¿verdad? Que hemos visto hace ratito. Entonces, este también se lee 3 décimos. Ah, caray. Mira, encontramos 3 décimos que podemos escribirlo como una fracción, 3 sobre 10. Y también encontramos 3 décimos que podemos escribirlo como 0,3. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 entre 10 es igual a 0,3 o 3 décimos escrito como fracción es lo mismo que escribir 0,3 escrito como número decimal. ¿Han entendido esa parte, chicos? ¿Se entendió esa explicación? Chicos. Sí, mis. Sí, profesor, te digo. Sí, mis, Sí, dice Sandra. profesor. Ya le estoy cambiando de género. Ya me está cambiando ya. Y eso que por quitarme la barba nada más ya me cambiaste el género. Se le Ya ve listo. medio raro, profesor. Ya debo de dejarme la barba de nuevo. Sí.
Ya. A ver, entonces, mira, hasta ahorita lo que tenemos es ¿qué cosa? Cómo se leen los decimales, ¿verdad? Dependiendo de la posición. Ahorita ya hemos visto cómo es que se relaciona con las fracciones, ¿verdad? Números fraccionarios se pueden convertir, la mayoría de ellos se pueden convertir en números decimales, ¿ok? Y digo mayoría porque los números enteros pues siguen siendo enteros, ¿no? O sea, cuando tú divides una fracción y sale exacto, eso es un número entero, a eso me refiero. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo obtener números decimales en cuestión de fracciones, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que dice, ¿no? Cuando realizamos divisiones inexactas, ¿ya? En los números enteros, obtenemos resultados que suelen ser números decimales, ¿ya? Como sabemos, una fracción representa una división, ¿ok? Por lo que dividir el numerador con el denominador nos daría como un resultado un número decimal. Sobre todo en el caso en los que son fracciones propias, ¿no? En la que el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo que al dividir siempre nos va a dar un número menor que 1. Por lo mismo, va a salir un número decimal. En el caso en que sea una fracción impropia, en donde el numerador es mayor que el denominador, van a haber casos en que sí, van a salir decimales y otros casos en los que van a salir enteros. ¿Ya? Pero en el caso en el que el denominador sea un número que sea potencia de 10, ¿ya? Es más fácil poder hallar su valor en decimales, ¿ya? Si tenemos una fracción donde el denominador es una potencia de 10, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, a eso me refiero con potencia de 10, entonces resulta más fácil obtener un número decimal. De repente ya lo han visto, ¿ya? Pero de todas maneras lo vuelvo a explicar por si acaso. Entonces, fíjense ahí, tenemos 3 dividido entre 10, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es colocar el valor que está arriba, lo vas a escribir acá a un costado, ¿ya? Ahí, escribes 3, por ejemplo. Y luego vas a contar la cantidad de ceros que hay aquí. ¿Cuántos ceros hay? 1 nada más. Un solo cero. Entonces, ese cero representa la cantidad de veces que la coma decimal se va a mover. Recuerda que los números enteros no les ponemos coma decimal aquí al costado. ¿Por qué? Porque como los decimales son ceros, eso lo voy a explicar después, ya no es necesario ponerle 3,0. ¿Me entiendes? Porque nosotros buscamos la comodidad de las cosas. Entonces evitamos copiar cosas por exceso, o sea, que no sean necesarias. Por eso es que esos números se escriben como 3 nada más. Pero esa coma decimal está aquí al costado, solamente que es invisible, por decirlo así. Entonces, si aquí se encuentra la coma decimal, ahí donde está el punto rojo, ¿ya? Si ahí se encuentra la coma decimal, tú lo que vas a hacer es mover los mismos espacios que la cantidad de ceros. Si solamente hay un cero, se va a mover un espacio. Significa que la coma va a estar al lado izquierdo del 3, un espacio. Entonces la coma va a ir ahí. Como aquí ya no hay más cifras, se le completa con 0, ¿ya? O ceros, en el caso de que sean más espacios. Entonces, 3 entre 10 es 0,3. Simplemente mueves la coma decimal un espacio, porque esto es un 0. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. 6 entre 100. 6 entre 100. Tienes el número 6 aquí. Vas a correr la coma decimal 2 espacios. Entonces sería 1 aquí, 2, pero como has corrido un segundo espacio, debes de completar con un 0. Y como aquí debe ir la coma decimal, aquí en el espacio vacío también lo completamos con un 0. ¿Ya? De esa forma se hace cuando el numerador es menor que el denominador, en este caso, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, 75 entre 100. Copiamos el 75 y contamos. ¿Cuántos ceros tiene? 2. Significa que hay que correr la coma 2 espacios.
Entonces empiezas desde aquí. 1, 2. Aquí iría la coma decimal. Y acá ponemos 0. ¿Por qué? Porque no hay más cifras ahí al costado. ¿Qué pasa si tengo esta división, por ejemplo, ¿no? 2498 entre 100. Lo que yo voy a hacer es colocar el mismo número y contar los ceros. 1, 2. Entonces comienzo aquí. 1, 2. Aquí iría la coma decimal. Profesor, ¿y ya no le tengo que poner ceros? No, ya no es necesario, porque aquí sí hay cifras. Aquí está el 4 y el 2. Este 24 que está aquí, esto de aquí se convertiría en la parte entera. 24 enteros, 98 centésimos. ¿Ya? Este sería 0, 0, o bueno, acá ya no se lee el 0, ¿no? Simplemente sería 75 centésimos. Acá serían 6 centésimos y estos serían 3 décimos. ¿Listo? De esa forma. Ahora, ¿qué más? Algunos de repente se preguntan, profesor, ¿debo de usar el punto decimal? Porque de repente a algunos de ustedes le han enseñado que es con punto decimal y otros dicen, profesor, ¿se usa coma decimal? ¿Cuándo debo de utilizar el punto? ¿Cuándo debo utilizar la coma? Realmente es necesario utilizar siempre la coma. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿No? A veces algunos tienen ese problema. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir, muchos de los profesores que enseñamos aquí en Perú, digámoslo así, utilizamos, por ejemplo, la coma. ¿Ya? Pero en las calculadoras encontramos punto. O en sistemas digitales, cuando hacemos cálculos, a veces vemos que están con puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que se debe de utilizar? Porque en el mundo hay diferentes sitios en donde siempre utilizan punto, o por ejemplo, algunos utilizan coma, otros no utilizan coma. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poco la situación, es que se pueden utilizar ambas. ¿Ya? Pueden utilizar ambas, no hay problema. El detalle es tener cuidado con el contexto en el que las usas. O sea, ¿en qué situación usas la coma o el punto decimal para referirte a decimales? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo recomendable? O sea, lo que se debería de hacer, ¿no? Digámoslo así, lo que debería de ponerse más en uso. Lo que debería ponerse más en uso, o lo recomendable, es usar el punto como separador decimal, ¿ya? Para que tú indiques desde dónde van a entenderse que son decimales, ¿ya? Debería ser el punto, debería ser, porque como vuelvo a repetir, algunos profesores utilizamos la coma, ¿ya? Y ahorita voy a explicar por qué. Ahora, tú ves que a veces se utiliza esa coma, la coma, como un uso para separar las cifras cuando se cuenta en millares. O sea, cada 1000, cada 3 cifras, utilizas una coma, ¿ya? Pero la utilizas no para especificar decimales, sino para especificar cuántas cifras tiene el número para que lo puedas leer. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero, o sea, se utiliza a veces la coma no como separador decimal, sino como separador de cifras. Entonces, a veces se generan ciertas confusiones, ¿ya? Estas explicaciones, esa parte, esos 3 puntos, te estoy haciendo hincapié para que puedas distinguir a la hora de leer en una calculadora, ¿ya? Porque a veces algunos se confunden. ¿En dónde empieza la parte decimal? ¿En la coma o en el punto? ¿Ya? Entonces, lo mencionado aquí hace referencia a la facilidad de lectura de un número decimal en una calculadora. ¿Ok? Existen ocasiones en las que utilizar el punto como separador decimal puede llevar a confusión. ¿A qué me refiero con eso? Como en el caso del curso del álgebra, ¿ya? En el caso del álgebra, donde el punto también se utiliza como operador para multiplicar dos números, ¿ya? Recuerden que la multiplicación a veces nosotros utilizamos el aspa, ¿verdad? O sea, esa X, aspa, lo utilizamos para representar multiplicación de dos números. De la misma forma, también utilizamos un punto para simbolizar que dos números están multiplicando.
igual que los paréntesis. También simbolizamos con 2 paréntesis para decir que 2 cosas se están multiplicando. Entonces, por ejemplo, mira aquí, si tuvieses el caso en que colocas el decimal con punto, mira, sería 2 enteros con 2 décimas, ¿ya? 2 enteros, 2 décimos, multiplicado, o sea, puntito, por 4. Y al multiplicar 2.2 por 4, te debe de salir 8.8, ¿ya? O 8 enteros, 8 décimos. Pero eso no es igual a que tú interpretes de que, por ejemplo, si lo tienes el ejercicio en una hoja y no hay nadie que te diga qué significa ese punto, tú puedes pensar, ah, esto es 2 por 2 por 4. 2 por 2, 4. Por 4, 16. Entonces puede generar una confusión a la hora de resolver un ejercicio. No es lo mismo que te resulte 8.8 que el resultado resulte 16. Mira la diferencia en la cantidad. Es casi el doble. Entonces hay que tener mucho cuidado al diferenciar cuándo un número es decimal y cuándo ese punto representa una multiplicación. Entonces por eso les digo, el punto es recomendable utilizarlo, pero hay que saber cuándo utilizarlo. Porque si, por ejemplo, estamos trabajando en una situación en la que tenemos que hacer cálculos de multiplicar, dividir, sumar, restar, utilizar punto decimal podría llevarnos a confusión si es que las hojas de los ejercicios o lo que te hayan dado para que resuelvas esté escrito y no haya alguien que te diga, sabes que esto representa un decimal y esto representa una multiplicación. Si no te hacen una aclaración con colores o con una parte específica escrita, tienes que suponer cosas. Y en matemáticas no podemos suponer cosas, tienen que ser exactas. ¿Ya? Entonces, para eso, cuando se trabaja así, en el caso en que tengas el operador punto como multiplicación, es preferible utilizar la coma como separador decimal para que te evites confusiones. Entonces pondrías 2,2 puntito 4 significaría 2,2 multiplicado por 4. ¿Ya? De esa forma es que evitaríamos la confusión. Ahora, fíjate acá en la pizarra. Para que tú puedas leer un número decimal en una calculadora, puedes encontrar estas situaciones. Fíjate ahí. Tenemos el primer número que está separado por 2 comas, el segundo número que solamente tiene un punto y el tercer número que está separado con una coma y un punto. Entonces tú dirás, ¿y ahora cómo leo eso? A mí nunca me han enseñado de repente a leer números con 2 comas. Qué raro. Ya, te vuelvo a repetir que en las calculadoras se usan las comas para separar las cifras, más no representa una separación con decimales. ¿Cómo se lee este número en realidad? Este número es el número 42 millones. Este número es el número 42 millones. ¿Ya? 42 millones. ¿Qué pasa con esos 42 millones? Solamente nos han separado con comas para saber que esto es unidad, decena, centena. Unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Unidad de millón, decena de millón. Estas comas nos están indicando la separación de las cifras para poder leerlo adecuadamente. Nada más. Esto es un número entero, esto no es un número decimal, pero así lo vas a encontrar en calculadoras. Cosa que sería más útil si simplemente lo separan con espacios, ¿verdad? Y así evitarías la confusión. Este número se puede leer perfectamente así como está, con una separación aquí y aquí, sin necesidad de las comas. Y así lo podrías leer mejor, ¿verdad? Sigue siendo 42 millones. Aquí no hay punto decimal, en la calculadora no lo vas a encontrar, entonces esto es un número entero, 42 millones. Si te fijas aquí, esto sí es un número decimal. Esto sería 5 enteros, 244 milésimos. Recuerda, décimo, centésimo, milésimo. ¿Ok? Entonces, aquí sí es fácil reconocer. Si es punto, este punto indica desde dónde empieza la parte decimal. 5 enteros, 244 milésimos.
Pero en el caso en el que algunos todavía no tengan claro esto, fíjate, acá tenemos coma y acá tenemos punto. Como ya te hice las explicaciones, de repente ya te diste cuenta. Pero este número vendría a ser 4003 enteros, 9 décimos. 4003 enteros, 9 décimos. Esta coma lo único que te está indicando es que esto es unidades, decenas, centenas, unidad de millar. Esto es 4000. 4003 enteros. ¿Ya? Y esta es la parte decimal. A partir del punto se lee los decimales. 9 décimos. ¿Ok? Por lo que se podría decir que es mejor no utilizar la coma como separador de cifras, ¿ya? Porque podría generar confusiones. Y se puede usar el punto o coma como separador decimal. El punto necesariamente lo vas a encontrar en las calculadoras para lo que es la separación decimal. Pero de repente hay que hacer cálculos. Entonces evitemos utilizar el punto a la hora de hacer cálculos, porque podría llevar a confusión. Si en el caso de que se multiplican dos términos, se utiliza el aspa como operador o los paréntesis como operador, ahí no habría confusión, ¿verdad? El caso es que habría confusión de repente a la hora de encontrar un operador que sea punto. Ese punto representa la multiplicación en algunos casos. Pero para evitar estar escogiendo que si sí, que si no, en matemática para nosotros lo vamos a trabajar con coma. ¿Ya? Para evitarnos problemas. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar como si fuese una coma. ¿Ya? O sea, la parte decimal lo vamos a hacer a partir de la coma. Así como lo puse en el primer, en el primer número que mostré. ¿Ya? Listo, eso sería todo. Pero creo que podría agregar algo más. Miren, aparte, aquí está ya la tarea. A ver, esa es la tarea, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Tienen que colocar cómo se leen esos dos números, ¿ya? Cómo se escriben estos dos números y transformar esto en decimales. Tarea está sencilla, solamente hay que tener cuidado a la hora de escoger qué es lo que tienes que hacer. Ya, para eso está la diapositiva y para eso está el video de la clase, para que lo veas, para que lo leas, si es que tienes alguna duda. ¿Ok? Entonces, aquí, a ver, aquí, chicos, si hay algo que de repente nos puede ayudar y esto nos va a ayudar a la hora de hacer adición y sustracción, por ejemplo, es que, mira, nosotros, por ejemplo, escribimos el número 4, ¿ya? Es un número entero, es un número entero. Lo que explicaba hace rato sobre respecto a la coma que es invisible. Los números enteros tienen parte decimal, solamente que son ceros. Pero 4,0 es lo mismo que 4. Esto es igual a 4. Profesor, ¿y si yo le agrego un 0 más a ese decimal? Sigue siendo 4. Profesor, ¿y si yo le agrego un 0 más? Sigue siendo 4. Y si yo le agrego un 0 más, un 0 más, un 0 más, sigue siendo 4. 4,0000000. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo que 4. O sea que nosotros hacia el lado derecho podemos aumentar la cantidad de ceros que nosotros querramos. El valor numérico no se va a alterar cuando es al costado de la coma decimal. No es lo mismo que tú le agregues 0 aquí. 40 no es igual a 0. 40 no es igual a 4. Tiene que haber una coma decimal para que tú digas esto es 4,0. 4,0 es lo mismo que 4. ¿Ok? ¿Alguien que quiera preguntar algo o se entendió esa explicación? Entendió. Ya, Antoinette sí entendió. Los demás no dicen nada, mudos. Más o menos, profe. Más o menos. ¿Qué parte no entendiste, Sandra? Cuando dijo de que si se lamentaba ceros. Ya. En el caso en que tú, por ejemplo, tienes un número, mira, 4 es igual a 4. Eso lo entiendes, ¿verdad? 4 es igual a 4. Una cosa es igual a la otra. Sí. Ya. Si yo le agrego un 0 ahí a ese 4, ¿qué número se forma? ¿Cómo se llama ahora este número? 40. 40, ¿verdad?
Entonces, agregar ceros no es cosa que se pueda hacer así nada más. Para que la cantidad se mantenga igual, yo coloco coma, y a la hora de que coloco 0, me está indicando que esos siguen siendo 4 enteros. Y no hay parte decimal. O sea, el 0 representa una ausencia de cantidad. Ya, o sea que no hay cantidad ahí, simplemente es 4. Y si yo le agrego otro 0, Sandra, sigue siendo 4, porque no hay decimales. Si yo le agrego otro 0, sigue siendo 4, porque no hay decimales. Este 0 representa una ausencia de decimales. Lo único que hay aquí es 4 enteros. Lo demás ya no se lee, simplemente está vacío, por decirlo así. Entonces, el 0 nos ayuda a representar ese vacío. Y puedes escribir infinitos ceros, porque los decimales pueden llegar a las cifras infinitas. Entonces, yo, por ejemplo, tuviese 0,1. Eso es igual a 0,1. ¿Ya? Esas dos cantidades son iguales. Si yo agrego un 0 al costado de ese 1, al lado derecho del 1, sigue siendo 0,1. ¿Ya? Solamente que ahora se llamaría 10 centésimas. Esto es una décima o un décimo y estos son 10 centésimos. ¿Ya? Y si yo le agrego otro 0, un décimo es lo mismo que 100 milésimos. Y si yo le agrego otro 0, igual, así. Sigue siendo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque estos ceros representan, ¿qué cosa hemos dicho? Un vacío, ¿verdad? O sea que no hay cantidad ahí. Entonces, esos ceros yo simplemente los puedo desaparecer mentalmente y estas dos cantidades siguen siendo iguales, a pesar de que sigue teniendo más ceros. No importa cuántos ceros le agregues hacia el lado derecho de ese decimal. El valor de la cantidad va a seguir siendo igual. ¿Ok? Pero no es igual a que tú le agregues aquí el 0. Ahí sí estás cambiando las cosas. Tú agregas el 0 al lado izquierdo de ese decimal, o sea, aquí, por ejemplo, le agrego 3 ceros. Aquí sí estás cambiando el valor. Porque esto es un décimo y esto es un 10 milésimo. Entonces, este es más pequeño, este es más chiquitito, este es más grande. Aquí sí estás cambiando o estás alterando los valores. Entonces, esa explicación se las voy adelantando porque la otra semana vamos a ver adición y sustracción de números decimales y es necesario que entiendan esto de agregar ceros o quitar ceros para que puedan hacer las sumas o las restas. ¿Ya? Entonces, por mientras les voy agregando ya que hemos tenido unos minutitos. ¿Ya? Cualquier cosa para la tarea, aquí está, chicos. Con esto se pueden ayudar para los nombres. ¿Ya? Acá hay unos ejemplos de cómo poder reescribir un